Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es nuestro proyecto acerca del Museo de la Cerveza. Lo grabamos junto con mi compañero Gael, César y yo, su servidor Gibran, y esperamos que les guste mucho. Como tal, pues les doy la bienvenida a lo que es el Museo de la Cerveza de Irapuato. Vamos a comenzar justamente hablando un poquito de lo que es el contexto histórico-cultural del lugar donde se encuentra situado pues este museo. Este se encuentra situado en el barrio de San Cayetano, el cual recibe este nombre por el templo de San Cayetano, que es uno de los más emblemáticos de aquí del municipio. Este fue construido entre el siglo XVII y XVIII a manera de una capilla pequeña, y con el paso del tiempo se le hicieron algunos arreglos arquitectónicos, se amplió y para el año de 1923 se elevó a la categoría de un templo. Y bueno, anteriormente a este lugar también se le conocía como la calle de la Piedra Lisa. Y justamente fuera de la casa donde ahora se encuentra situado este museo existía una banquita de piedra lisa que pueden ver en la imagen que está a sus espaldas. Era similar a esa banquita y esta era el representativo de la zona. El recorrido comienza en esta parte, que es una línea del tiempo de los acontecimientos más importantes que han rondado pues toda la historia de la cerveza. Vamos a comenzar en el año 3300 a.C. con los sumerios. A ellos se les atribuye como los creadores o los inventores de la primera receta de cerveza en el mundo. Ellos también tenían su propia deidad o diosa de la cerveza, a la cual llamaban Ninkasi. Esto porque en aquel entonces se suponía que la actividad de realizar cerveza era propia únicamente de mujeres, no la realizaban hombres. Y más o menos por esas mismas fechas aparecen los egipcios. Los egipcios también tomaron la receta de cerveza de los sumerios, pero la adaptaron un poquito más a lo que era pues su base alimenticia y sus gustos. También creían que la cerveza era un regalo de los dioses, pero ellos se la atribuían al dios Osiris. También en la cultura egipcia se consideró a la cerveza y a la cebada como una de las primeras monedas de cambio en el mundo, ya que los egipcios a cambio de sus trabajos pedían como pago, además de alimentos, cebada para elaborar su cerveza o la propia cerveza ya elaborada. Ahora, para el año de 1559 tenemos la aparición de las cervezas lager. Seguramente han escuchado hablar de las cervezas lager principalmente en propaganda de compañías de cerveza grandes como Modelo, Corona, Victoria, Indio y demás. Justamente todas estas empresas o fábricas realizan su cerveza bajo esta fermentación lager. ¿Pero qué significa lager? Justamente significa fermentación en frío o a bajas temperaturas. Y esta apareció también como un descubrimiento de los monjes, los cuales al ya tener el monopolio de lo que era la venta y la producción de cerveza, ahora se enfrentaban a la problemática de que cuando no vendían su cerveza en cierto tiempo, esta comenzaba a perder ciertas características en cuanto al sabor, al color, al aroma, y esto ya no le resultaba atractivo a las personas para poderla comprar. Entonces ellos se dieron cuenta que si la almacenaban en estas barricas de madera y lo hacían en bodegas subterráneas donde la temperatura tendía a descender un poco más, pues esta duraba mucho más tiempo. Ya con el paso del tiempo también no solamente la almacenaban, sino que comenzaron a producirla, a hacer los diferentes procesos como la fermentación y maduración en estas bodegas para que todo se hiciera en frío, justo como actualmente se hacen todas las cervezas lager de tipo industrial. Por ello hay aquí un dato interesante, seguramente han escuchado ese término de cerveza quemada o cerveza zorrillada. Es justamente porque estas cervezas lager, como Modelo, Corona, Indio, Victoria y demás, nunca pueden dejar de estar en temperaturas muy bajas. Si se cambia o se altera esta temperatura, la cerveza se amarga o cambia sus características. Ahora, para terminar con esta parte de la línea del tiempo, tenemos a partir de los años 70 a la actualidad lo que son las nuevas tendencias, que no es más que el auge de estilos de cerveza artesanal que buscan nuevas propuestas en cuanto a ingredientes, notas, sabores, buscando que esta industria de la cerveza sea cada vez más amplia
y pueda llegar a un público diferente, o que ya los fanáticos de la cerveza tradicional puedan consumir algo diferente. Ahora aquí tenemos lo que es una pequeña representación de lo que eran los cuartos de los monjes cerveceros, los cuales en sus tiempos libres lo dedicaban principalmente a lo que era la investigación de cómo elaborar cerveza y cómo innovarla. Entre algunos datos importantes que rescatamos en los monjes era que ellos, además de verlo como una parte del comercio, para ellos también la cerveza significaba compañía y hospitalidad. Cualquier persona que llegara a refugiarse a estos templos siempre se le era recibida con un vaso de cerveza. También los monjes fueron los que se encargaron de agregarle lúpulo a la cerveza, que el lúpulo, además de ser pues uno de estos ingredientes de la cerveza, tiene como propósito darle estas notas de amargor características, y también es un medio de conservación. De hecho, ninguna cerveza posee conservadores artificiales y todo su tiempo de vida se lo da meramente lo que es el lúpulo. En la sala de los 5 sentidos, donde nosotros le platicamos a los visitantes cómo pueden hacer de su experiencia de beber cerveza algo muchísimo más completo utilizando todos sus sentidos. Vamos a comenzar hablando del olfato. Comúnmente cuando vamos a algún lugar donde nos venden cerveza, no nos lo ofrecen como en la botella o en la lata, casi siempre es como en un vaso o en un tarrito. Esto, además de que hace más cómodo el beberla, también ayuda a que podamos identificar ciertos olores que puede tener la cerveza. Entre los más importantes que podemos encontrar son el olor a la malta, que hace representación como a olores que tenemos más, digamos, familiarizados, como lo es olores a lo que son granos, semillas, y relacionados así como a todo lo que tiene que ver con panadería. Pues se las voy a ir pasando por si quieren olerla. Esta es cebada molida. Y este es el lúpulo. El lúpulo como tal es una planta trepadora de origen japonés, pero se utiliza en este formato. Se deshidrata y se utiliza en este formato que se llama pellets, y así se agrega a la cerveza. El olor al lúpulo nos puede hacer alusión a notas herbales, cítricas, frutales y a todo en sí relacionado pues con las plantas o con la parte pues vegetal. Gracias. Ahora el segundo de nuestros sentidos que va a aparecer es el gusto, el cual principalmente lo que va a hacer es pues confirmarnos si lo que podemos detectar con el olfato es lo que vamos a tener a la hora de probar. En la cerveza podemos encontrar diferentes notas y texturas en cuanto a sabores, como, bueno, principalmente predomina la malta, que tiene que estar relacionado pues a, como les comentaba, pan, semillas, granos. También el amargor, que es característico del lúpulo. Algunos lúpulos presentan algunas notas cítricas o un poquito más frescas. Y también la levadura se encarga de darle diferentes notas, entre las que están como similares a notas de algunas especies, como lo son el clavo, la canela, el jengibre, y algunas notas afrutadas similares a los sabores que tiene, por ejemplo, el plátano. Ahora, en cuanto al tercer sentido, que es la vista, comúnmente en México siempre decimos que únicamente existen cervezas claras y cervezas oscuras, pero realmente pues eso es mentira. Existe una amplia gama en cuanto a la coloración de la cerveza. Existen aproximadamente 140 diferentes estilos de cerveza alrededor del mundo, y la manera más fácil de clasificarlos es por su color, entre los que podemos encontrar colores claros o pajizos. También tenemos naranjosos, rosados, rojos, ámbar, dorados, y pues los marrones o oscuros, que ya algunos casi tirándole a lo que es el negro. Y bueno, aquí un dato interesante en cuanto al color de la cerveza es que este principalmente se lo da el grano que se utilice y también el tratamiento que se le dé. Es decir, entre más tostado esté nuestro grano, más oscura va a ser la cerveza.
Y las cervezas que tienen estas tonalidades que son poco peculiares son cervezas a las que generalmente se les adiciona algún tipo de fruta. En cuanto a estilos, un estilo muy popular son las lámbicas de fruta o las lambic fruit. También, bueno, ya un poquito más comerciales o cotidianas que a lo mejor han llegado a ver, me imagino que sí, pues son las Caribe, que la mayoría son de frutas y tienen como que estos colores. O también las rifaditas de Corona o Victoria, no recuerdo qué marca es, que también son como que a base de, o se les adiciona alguna fruta y tienen estos colores. Y bueno, el cuarto de nuestros sentidos es el tacto. Este nos va a ayudar principalmente pues a detectar la temperatura de la cerveza, que igual es un dicho muy común que tenemos, que la cerveza entre más fría sabe más rica, pero tiene mucho que ver con la cultura del tipo de cerveza que se bebe en México, que son las cervezas lager o las cervezas industriales. Pero para cervezas artesanales sí existe como un rango en cuanto a las temperaturas. Por ejemplo, para cervezas claras se dice que se debe de beber entre los 3 y los 5 grados. Para cervezas ámbar o doradas, entre los 5 y los 10 grados. Y ya para cervezas oscuras o un poquito más pesadas en cuanto a la contextura y los sabores y demás, hablando ya de estilos como una porter o un stout, se recomienda que se beban entre los 10 y los 13 grados, pudiendo llegar a alcanzar hasta los 15 y todavía está bien. Y por último, el sentido que nos queda pues es el oído, el cual meramente nos regala lo que es la experiencia de los sonidos que relacionamos a la hora de beber cerveza, como desde que abrimos la lata, la botella, cuando la estamos sirviendo, cuando chocamos los tarros, las botellas y demás, pues todo eso también genera una experiencia vaya a la hora de beber la cerveza. Esta es nuestra sala número 3 y es la última sala del recorrido, toda la historia de la marca y pues cómo es que actualmente se encuentra vigente en el mercado. Esta marca nace en el año 2014 a manera de un homenaje a Genaro Roque, quien fue el abuelo del dueño de la marca y del Museo de la Cerveza de Irapuato. Y bueno, además de esto, la marca Genaro Roque, además de venir pues, de un lugar pequeño como Irapuato, ha tenido reconocimientos importantes. Los más importantes que ha tenido son el León de Oro y de Plata que ganó para el año 2023 en Francia como mejores cervezas artesanales del mundo, y pues también en lo que es la parte de México. Un poquito de ¿cómo es esta competencia? Se llevan las mejores cervezas del mundo a una cata a ciegas con pues expertos en lo que es el ámbito de las cervezas, prueban estas, las califican y las que obtienen la mayor puntuación son las ganadoras. Para el año 2023 la marca Genaro Roque ganó 2 de las 3 medallas. Y bueno, por ejemplo ese tocadiscos que está allá es como mera curiosidad, no existe o no hay una foto como tal de Genaro Roque, quien fue quien inspiró la marca, y a manera de homenaje a él y de tenerlo presente en su sala tenemos este tocadiscos que era pues una de sus cosas favoritas en el mundo. Y aquí en el ventanal principal se puede alcanzar a ver lo que es la cúpula del templo de San Cayetano. Y como les comentaba al inicio del recorrido, pues hace parte importante de lo que es la cultura del barrio y que también adoptó el museo. Y eso fue el recorrido del Museo de Cerveza de Irapuato.